Bien, igual que existe el concepto de derivada primera, y teniendo en cuenta que la derivada es una función, pues claro, evidentemente nosotros podemos estar derivando la derivada. El concepto de derivada segunda, que es el que nos preguntan aquí, la derivada segunda no es más que la derivada de la derivada. Es decir, se pone f con dos palitos, f segunda de x no es más que la derivada de la derivada. Es decir, derivar dos veces. En nuestro caso, pues tenemos la raíz cuadrada de x menos 1. Y eso sabemos que es lo mismo que x menos 1 elevado a un medio. Luego la derivada es la constante, 4, por el exponente, un medio, por la función elevado a un medio menos 1. Cuatro por un medio es 2, que multiplica a x menos 1, y un medio menos 1 es menos un medio. Esa es la derivada primera, por así decir, la que hasta ahora hemos dicho como derivada. ¿Cuánto será la derivada segunda? Pues la derivada segunda será derivar esto. ¿Cómo se deriva esto? Pues derivando 2 por menos un medio por x menos 1 elevado a menos un medio menos 1. Este 2 es este 2, este menos un medio es el exponente, por la función elevado al exponente menos 1. ¿Cuánto vale 2 por menos un medio? Menos 1. F segunda de x es menos 1, que multiplica a x menos 1, elevado a menos un medio menos 1. Menos 3 medios. Es decir, la b de nuevo. En el libro hay varios ejercicios de funciones de ejercicios de derivadas segundas, ¿vale? Nosotros ya no vamos a hacer más derivadas de este tipo porque, bueno, es cuestión de derivar la derivada, tampoco tiene más misterio. Sabiendo derivar, me da igual que sea derivar una vez que 7 veces. Bueno, la función creciente y decreciente. Este concepto ya lo estudiamos al principio del tema. Si os acordáis, nosotros poníamos una función y decíamos que una función era decreciente, por ejemplo, en este caso, en el intervalo 1, 2, por poner un ejemplo. Una función era decreciente en el intervalo 1, 2 si la función en 1 era mayor que la función en 2. ¿Os acordáis de esto, no? Una función era decreciente si cuanto más grande fuera la x, más pequeña era la f. Al contrario. Mientras que la función era creciente si a mayor x, más grande la función. Lo que decíamos a más o a más menos. En este caso a más menos. Eso es una función decreciente. Sin embargo, se puede hallar si una función es creciente o decreciente de una manera más sencilla, sin necesidad de sustituir el punto. Y es por la siguiente característica. Fijaros, vamos a suponer que yo tengo una función creciente, por ejemplo esta. Las rectas tangentes a esta función, en los distintos puntos, y aquí, todas esas rectas tangentes, ¿qué tienen en común con respecto a su pendiente, por ejemplo? De izquierda a derecha, creciendo. Van de izquierda a derecha creciendo. Es decir, todas las tangentes serán también crecientes, por así decirlo. ¿Os veis, no? ¿Y qué le pasaba a las pendientes de las rectas que eran crecientes de izquierda a derecha? Que son positivas, efectivamente. Las rectas tangentes a una función creciente tienen su pendiente positivo. ¿Sí? Todas las rectas que yo pueda trazar aquí, todas estas rectas, tienen pendiente positivo. Claro que me da igual que la función sea creciente abombada, por así decirlo, que llamaremos cóncava hoy, o que sea creciente convexa. Aquí también las rectas serán de pendientes positivas. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando la función es decreciente, como por ejemplo me pasa aquí, en esta función que es decreciente, ¿qué le pasa a las rectas tangentes? Pues las rectas tangentes tienen todas pendiente negativa. Fijaros, por tanto, cuando una función es creciente, la pendiente de la tangente es positiva.
Y cuando una función es decreciente, la pendiente de la tangente es negativa. ¿Pero qué hemos dicho que es la pendiente de la tangente? La derivada. La pendiente de la tangente es la derivada. Luego, simplemente averiguando la derivada, el signo de la derivada, para ser exacto, nosotros podemos saber si una función es creciente o decreciente. Vamos a ponerlo por escrito. Las rectas tangentes a una función creciente tienen pendiente positiva y las rectas tangentes a una función decreciente tienen pendiente negativa. Teniendo en cuenta que la pendiente de la tangente es la derivada en el punto, entonces si la derivada es positiva, la función es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Por tanto, si a mí me dan una función, para saber si es decreciente o decreciente, solo tengo que averiguar su derivada. Si es positiva, la función es creciente; si es negativa, la función es decreciente. Evidentemente, una función puede ser creciente en un intervalo y decreciente en otro, o al revés. Quiero decir, vimos ya ejemplos de funciones que eran así. Esta función, lógicamente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Entonces, su derivada será negativa hasta aquí y su derivada será positiva de aquí para allá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el problema me plantea qué pasa con la función 1 partido por x. Para saber si es creciente o decreciente, vamos a hallar la derivada. ¿Cómo se puede poner 1 partido por x para hallar su derivada? X elevado a menos 1, efectivamente. Luego su derivada es menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1. Ahora lo mismo, menos x elevado a menos 2. Ahora lo mismo, menos 1 partido x cuadrado. ¿Cómo es la derivada? ¿Cómo es de signo menos 1 partido x cuadrado? Es siempre negativo, porque el denominador es siempre positivo al estar elevado al cuadrado. No es negativo porque tenga un menos 1, cuidado con esas cosas. No es negativo porque tenga un menos 1. Es negativo porque tiene un menos 1 y lo de abajo siempre es positivo. Porque si lo de abajo fuera negativo o pudiera ser negativo, el resultado sería positivo. Pues bien, menos 1 partido x cuadrado siempre es negativo. Y por tanto, ¿puede ser la función creciente? No, no puede ser ni la b ni la c. Es decreciente en el intervalo 1,2. No solo en el 1,2, es decreciente en todo, en cualquier intervalo. Fijaros bien en lo que he dicho antes, porque si a mí en vez de darme la función 1 partido por x me dieran la función 1 partido x cuadrado, su derivada, esto es lo mismo que x elevado a menos 2, su derivada es menos 2 por x elevado a menos 3. Ahora que lo mismo, menos 2 partido x cubo. Si me preguntaran cuál es el signo de la derivada, ahora la respuesta no es negativa. Es negativa cuando la x sea positiva. Pero cuando la x sea negativa, su derivada es positiva. Luego esta función es creciente cuando la derivada sea positiva, es decir, cuando la x sea negativa. Y f es decreciente si x es mayor que 0. ¿De acuerdo? Es decir, lo que quiero haceros ver con esto es que no por tener un menos, ya directamente debemos decir que la función es negativa. Cuidado, el numerador es negativo, pero el resultado de la función puede ser positivo si lo de abajo es negativo. La cuestión está en que x al cuadrado siempre es positivo, sea la x negativa o positiva. X al cuadrado siempre es positivo. Porque si tú multiplicas un número negativo por sí mismo, te da positivo. Pero con la x cubo no ocurre eso. Si tú coges un número negativo y lo elevas al cubo, el resultado es negativo. Luego x al cubo es negativo cuando el número sea negativo. Vamos, para este problema, insisto, no hace falta esto, pero lo que quiero haceros ver es que no directamente, porque sea menos 1 partido por algo, directamente diga, ya, eso es negativo. No. Será negativo si lo de abajo siempre es positivo, si no, no. Puede ser positivo o negativo, dependiendo del denominador, ¿no?
Es como si dijéramos 1 partido por x. Como es 1 partido por x, eso siempre es positivo. ¿Es verdad eso? No. Si la x es negativo, 1 partido por x es negativo. Lo mismo, pero con otra función. Derivada. El exponente 3 por la función elevado a 1 menos 2 por la derivada de la función. ¿Cuánto vale la derivada de 2 menos 3x? Menos 3. Luego f' de x es menos 9, que multiplica a 2 menos 3x al cuadrado. Bueno, ¿cómo es f' de x? ¿Positiva o negativa? O depende. Pero que la respuesta no tiene por qué ser absoluta, ¿eh? Puede ser creciente en un rato y decreciente en otro rato. Pero en este caso, ¿cómo es? Siempre va a ser negativa en este caso, porque tenemos algo elevado al cuadrado, y eso es siempre positivo, y multiplicado por menos 9. Luego f' de x siempre va a ser negativa. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Dónde? En todo. ¿De acuerdo? Luego la solución es la C. Siempre. Porque la derivada es negativa, siempre. Entonces yo puedo averiguar siempre si una función es creciente o decreciente en cualquier punto. O sea, si a mí me dan una función, la que sea f, y me preguntan, ¿es creciente en x igual a 1? ¿Es creciente en x igual a 1? La respuesta es, haya f' de 1, ¿qué es positivo? Creciente. ¿Que f' de 1 es negativo? Decreciente. De hecho, lo plantean en este problema. Fijaros, a cuento de lo que ha dicho vuestro compañero, si nosotros tenemos una función que es un rato creciente, hasta aquí, y un rato decreciente, de aquí en adelante, las pendientes de las tangentes, fijaros, las pendientes de las tangentes pasa una cosa muy curiosa, y es, ¿qué va pasando con la pendiente en cada uno de estos puntos? Pues que en este punto primero, esta es la recta, en el siguiente punto, esta es la recta, en el siguiente punto, esta es la recta, y así sucesivamente. ¿Qué le va pasando a esas pendientes? No, en valor. En valor cero. Sí, pero fíjate, esta tiene una pendiente grande, ¿no? Sin embargo, conforme vamos subiendo la cuesta, la pendiente empieza a decrecer. Es decir, conforme vamos llegando al máximo, la pendiente de la tangente es cada vez más pequeña. ¿Sí? Hasta que llegamos al máximo. Y en el máximo efectivamente se hace cero, porque claro, la pendiente de la tangente en un máximo es cero. Y a partir de este momento, la pendiente empieza a ser negativa, porque ya empieza a decrecer. Es decir, que la pendiente, fijaros bien, cuando pensamos en la pendiente tenemos que estar pensando en la derivada. La derivada de la función va siendo positiva, pero cada vez más pequeña hasta que llega al cero. Y a partir de ahí empieza a ser negativa y empieza a decrecer la función. Luego, cuando la pendiente pasa, vuelvo a decir, pendiente, paréntesis, derivada, cuando la pendiente, paréntesis, derivada pasa de positivo a negativo, estamos ante un máximo. Efectivamente. Y un mínimo, pues es igual al razonamiento, pero justo al contrario, claro. Si yo tengo una función que tiene aquí un mínimo, las tangentes en estos puntos, las rectas tangentes en esos puntos tienen derivada negativa, cada vez menos negativa, por así decirlo, hasta que llegamos justo al mínimo. En el mínimo, de nuevo, la tangente tiene de pendiente cero, y cuando pasamos al otro lado, pues la pendiente empieza a ser positiva y cada vez más grande. Ese es el concepto de mínimo y de máximo. Como veis, en los dos casos, la derivada vale cero. Entonces, tenemos, si la derivada es positiva, la función es creciente.
Lo acabamos de ver aquí. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y si la derivada vale 0, la función está en un máximo o en un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, primera cuestión. Si la derivada en un punto vale 0, esa función en ese punto tiene un mínimo o un máximo. Vamos a resolver este problema primero. Aquí. F de x es x cuadrado menos 3x más 5. ¿Cuánto vale la derivada? 2x menos 3. ¿Cuándo 2x menos 3 hace 0? Pues cuando 2x valga 3. O lo que es lo mismo, cuando x valga 3 medios. En x igual a 3 medios, la derivada se hace 0. Luego, en x igual a 3 medios tenemos un máximo o un mínimo. En este caso me preguntan simplemente si tiene un mínimo relativo en. Luego, como me sale 3 medios, la respuesta es inmediata. No tengo que hacerlo más. Pero me queda la duda de si es un máximo o un mínimo. Tiene que ser un mínimo, porque es por lo que me preguntan y es la única solución que puede ser en el que la derivada salga 0. Es decir, en el punto 2, la derivada vale 2 por 2 menos 3, 1. Luego no se hace 0. Luego está claro que en el punto 2 ni máximo ni mínimo. Y en el punto menos un medio, pues en el punto menos un medio sale menos 4. Luego está claro que en el punto menos un medio ni máximo ni mínimo. Luego la solución al problema tiene que ser la B. No hay que distinguir entre máximo y mínimo. Sin embargo, ¿cómo podríamos distinguir nosotros entre máximo y mínimo? Pues fijaros bien lo que os digo. Para distinguir entre máximo y mínimo, habría que distinguir entre si la pendiente de la tangente crece o decrece. Fijaros, la pendiente es la derivada primera. Y ahora estamos hablando del crecimiento o decrecimiento de una función. Para hablar del crecimiento o decrecimiento de una función, hay que hablar de la derivada de la función. Lo único que pasa es que estamos hablando de la derivada. Y eso es la derivada segunda. Esta es la tangente aquí y esta es la tangente aquí. Para el mínimo, por ejemplo. ¿Cómo es decreciente o de decreciente la pendiente de las tangentes? Es decir, cuando pasamos por un mínimo, ¿la pendiente de la tangente crece o decrece? Crece, porque pasa de negativo a positivo. Luego está creciendo. Es decir, la pendiente crece. La pendiente, recuerdo, es f' de x. F' de x crece. Y para que crezca una función, ¿qué le tiene que pasar a la derivada? Para que la función crezca, la derivada tiene que ser positiva. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, para que f' crezca, f segunda tiene que ser positiva. Y en el máximo pasa justo lo contrario. La f' decrece. En los máximos, la pendiente decrece, porque pasa de positiva a negativa. Y eso es decrecer. Cuando se pasa de positivo a negativo, se decrece. Por tanto, si la f' es decreciente, la derivada de f', que es la f segunda, tiene que ser negativa. Luego ya sabemos distinguir un máximo de un mínimo. En un máximo, la función derivada es 0 y la función derivada segunda es menor que 0. Y en el mínimo ocurre lo contrario. En el mínimo la derivada también vale 0, eso es lo mismo, pero la derivada segunda es positiva. Es decir, ¿yo puedo saber seguro si en el punto 3 medio es un mínimo como me dice el problema? Pues sí, lo puedo saber. ¿Por qué? Porque me basta con averiguar la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? De la única función que tenemos. ¿Sí? 2. Que es positiva. Como la derivada segunda es positiva, estamos ante un mínimo.
Entonces, y resumiendo, no es importante que os aprendáis el porqué. Yo lo que he dado más o menos intuitivo. Si lo aprendéis bien, y si no, tampoco pasa nada, porque la regla es la regla. Y dice, dada una función f de x, si f' de x sub 0 es igual a 0, la función tiene un máximo o un mínimo en x sub 0. Punto. Será un máximo si f segunda de x sub 0 es negativa. Porque en los máximos la pendiente pasa de positiva a negativa, es decir, está decreciendo, y por eso la derivada segunda es 0. Si, bueno, lo voy a poner igual, será un mínimo si f segunda de x sub 0 es mayor que 0. Entonces, primera derivada igual a 0, máximo o mínimo. Segunda derivada positiva, mínimo. Segunda derivada negativa, máximo. Aplicación inmediata. Función. Derivada. Lo hago yo. 2 por 3 x cuadrado menos 3 por 2x menos 12. f' de x es igual 2 por 3, 6x cuadrado menos 3 por 2, 6x menos 12. Esta es la derivada primera y tengo 3 puntos para probar. Serán máximos o mínimos aquellos puntos en los que la derivada primera valga 0. Por lo tanto, sustituyo. ¿Cuánto vale f' en 2? ¿Cuánto vale f' en 0? ¿Y cuánto vale f' en menos 1? f' en 2. Pues 2 al cuadrado 4, por 6 24, menos 12 y menos 12, 0. f' en 0, esto es fácil, menos 12. Y f' menos 1, pues menos 1 al cuadrado es 1, por 6, 6, 6 menos 6 por menos 1 es más 6, 6 más 6, 12, menos 12, 0. Luego tenemos dos candidatos a máximo o mínimo, que son el punto 2 y el punto menos 1. Para saber si es máximo o mínimo, hallo la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Pues 6 por 2x menos 6. O lo que es lo mismo, 12x menos 6. ¿Cuánto vale f segunda en 2? ¿Y cuánto vale f segunda en menos 1? Pues f segunda en 2 es 12, 24, menos 6, 18. Y f segunda en menos 1 es menos 12, menos 6, menos 18. Esto es positivo y esto es negativo. Luego, en x igual a 2, teniendo en cuenta que la derivada segunda es positiva, tenemos un mínimo. Y en x igual a menos 1 tenemos un máximo. Como lo que me preguntan es por el máximo, la respuesta es la C. ¿De acuerdo? Bueno, lo de concavidad y convexidad no lo voy a explicar. Yo no creo que vayan a poner... Hay un par de problemas en el libro con concavidad y convexidad. Simplemente deciros que una función es cóncava cuando es así. También llamada concavidad hacia abajo. Y es convexa cuando es así. También llamada concavidad hacia arriba. La concavidad y la convexidad viene dado por la derivada segunda. ¿De acuerdo? Es decir, que para saber si una función es cóncava o convexa se hace por la derivada segunda. Pero bueno, yo creo que con esa idea es suficiente y no creo que vayan a poner este tipo de problemas en el examen. Lo que sí voy a explicar, he estado repasando el libro para ver cuántos problemas había de derivada de cociente o de derivada de producto. Y he encontrado lo siguiente. Derivada de un producto solo he encontrado uno. X más 1 por x cuadrado más 1. Esa, en principio, podría ser la derivada de un producto. Sin embargo, no hace falta hacerlo por la derivada de un producto. ¿Por qué?
¿Cómo se puede hacer eso? Se puede multiplicar, ¿no?, antes de hacer la derivada. Es decir, esto es x por x cuadrado, x cubo. X por 1, x. 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y 1 por 1, 1. X por x cuadrado, x al cubo. X por 1, x. 1 por x cuadrado, x cuadrado. 1 por 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la única derivada de producto que he visto, pero insisto que se puede hacer, claro, hay que saberlo hacer, haciendo primero el producto. Después, de derivada de cocientes, he visto como 4, que son, fijaros, el problema 48 es x partido x más 3, y eso no hay otra forma de hacerlo que no sea con la derivada de un cociente. Fijaros que no la 47 o la 49, que eso lo hemos hecho aquí en clase. El problema 47 y el problema 49, aunque parece un cociente, vamos, parece y es un cociente, se puede resolver por la potencia negativa, porque esto partido por x es x elevado a menos 1, y este partido por x cuadrado más 1 es x cuadrado más 1 elevado a menos 1. Luego se puede resolver sin necesidad de hacer la derivada de un cociente. Pero el 48 no. El 48, si nos lo pusieran, solo se puede hacer por la derivada de un cociente. Y después hay un par de problemas de derivada segunda, que son concretamente bueno, el 74 no es una derivada segunda, pero es una tangente. ¿Veis el 74? Que es la función x partido 1 más x cuadrado. Esa también es obligatoriamente la derivada de un cociente. Y después, en la derivada segunda, por ejemplo, el 88 y el 90, el 88 y el 90, que son x partido 1 más x y x partido 2x menos 1, esos dos problemas que piden la derivada segunda, es la derivada de un cociente la primera y la derivada segunda también la derivada de un cociente. Luego esos dos problemas, si lo pusieran, solo se puede hacer por la regla de la derivada. Por lo tanto, como veis, hay pues entre 4 o 5 problemas que sería necesario hacer por reglas de derivación que no hemos visto. Entonces, como hoy me ha sobrado un poquito de tiempo, voy a darlas, insistiendo que, como veis, son muy pocos los problemas que lo exigen, pero bueno, por si acaso. Las reglas son las siguientes. Regla del producto. Si yo tengo una función que es el producto de dos, si tengo una función que es el producto de dos, su derivada se calcula de la siguiente forma. Derivada de la primera por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Si aplicáramos esa regla a esta función, tendríamos que averiguar la derivada de x más 1, multiplicarlo por x cuadrado más 1, averiguar la derivada de x cuadrado más 1, multiplicarlo por x más 1 y sumarlo. Eso es lo que está diciendo esta forma. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Esa es la derivada del producto. Del cociente, que son los otros que hemos visto, la regla es la siguiente. Si yo tengo una función que es el cociente de 2, entonces la derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Hasta ahí se parece relativamente a la del producto, pero cambiando la suma por una recta. Pero no termina ahí, sino que hay que dividirlo todo por el denominador al cuadrado. Estas dos reglas, de alguna forma, se unirían a las reglas que vimos el otro día, las 5 reglas que teníamos, serían las reglas 6 y 7. Y que esperemos, bueno, que no haga falta para hacerlo en el examen, porque ya habéis visto que en general las derivadas que ponen los exámenes son mucho más sencillas que estas.